Buenas tardes compañeros y doctor Víctor Bretado, bienvenidos a esta última sesión del Seminario de Investigación Cuantitativa. Como parte de las actividades de cierre, nuestro equipo presenta un panel de expertos con la estrategia de un tutorial, combinado con las recientes habilidades adquiridas. La temática que les presentamos es la introducción a la estadística, definición y aplicaciones. El equipo número 1 lo integran las doctorantes: Perla María Arellano López, Mitzi Taney Regalado Solís, Liliana Aide Santiago Reyes, Clara Janet Valdés Chávez, Cintia Carolina Dousel Soto, Noemí Landa Alfán, Beatriz Alicia Jaramillo Flores, Marta Karen García Tobón, Gloria Manuela del Valle Perales, y Dalia García Aro. Sin más que agregar, esperamos sea de su agrado. Comenzamos. Muchas gracias, maestra Beatriz Jaramillo. La introducción al uso de la estadística es la ciencia que se ocupa del estudio y la aplicación del conjunto de métodos necesarios para recoger, clasificar, representar y resumir los datos de un experimento aleatorio, así como para la realización de inferencias a partir del análisis de estos datos. Proporciona los procedimientos para evaluar la conformidad de la información empírica con los modelos teóricos propuestos que intentan explicar la realidad. Estas son las palabras claves de la estadística: investigación, métodos, reglas, procedimientos, datos variables. La estadística investiga los métodos y procedimientos, establece reglas para que el manejo de los datos sea eficiente, para que la información presentada resulte confiable, exprese en lenguaje sencillo los contenidos para que el mayor número de personas lo comprenda y así pueda establecer comparaciones y obtener conclusiones. Enseguida mis compañeras Clara Valdez y Gloria del Valle nos proporcionarán la definición de la estadística. Gracias, maestra Perla Arellano. Comencemos con este tutorial por la primera parte, es decir, conocer qué es la estadística. Como conceptos les comparto que en su campo de estudio, la estadística es la disciplina que estudia la variabilidad, recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Con la estadística aprendemos a ordenar lo que vemos, y además, a dibujar lo mejor posible lo que no vemos. También pudiéramos decir que estadística es la ciencia y el arte de dar sentido a los datos, proporcionando la teoría y los métodos para extraer información de estos datos y poder resolver problemas del mundo real. Comprendemos así que la estadística nos ayuda a plasmar en datos medibles la información que hemos obtenido de nuestro método científico. Recordemos los pasos: la observación de la realidad, planteamiento de interrogantes, hipótesis, que es la respuesta previa a las interrogantes, experimentación, análisis de resultados y conclusiones, y por último, comunicación de resultados, a ver si nuestras hipótesis fueron ciertas o existen variantes, dando así respuesta a ellas mediante la documentación de la realidad observada. Sigamos encontrando la definición para estadística, con el apoyo de la maestra Gloria. Gracias a la maestra Clara por cederme la palabra y darnos la definición de estadística. En estadística hay tres tipos de técnicas que se pueden ver como tres actividades básicas, tres tipos fundamentales de acción. Estas son la descripción, la relación y la comparación. La primera técnica que explicaré será la descripción. No se infiere, solo se mira lo que se tiene, que es la muestra, y ya que la muestra es un fin, no un medio, y no se permite ir más allá de la muestra. La segunda técnica es la relación. Busca relacionarse entre variables, entre diferentes características medidas a una serie de individuos, busca la existencia de relación entre ellas y se pretende establecer relaciones matemáticas que modelicen esa relación. Y la tercera es la comparación. Técnica que compara poblaciones de individuos. El objetivo es poder hablar de igualdad o de las diferencias de estos grupos, entre estas poblaciones. Para concluir, la relación y comparación son técnicas donde se infiere, son diferenciales, se puede ir más allá de la muestra.
En estadística estamos siempre describiendo, relacionando o comparando, por eso se puede decir que estadística es el lenguaje de la ciencia. Demos el lugar a nuestras compañeras, la maestra Noemí y la maestra Marta Karen. Muchas gracias, compañeras. A continuación, Noemí y una servidora compartiremos información respecto a las aplicaciones de la estadística. La estadística es una disciplina ampliamente utilizada en una variedad de campos y aplicaciones. Aquí tienes algunas aplicaciones comunes de la estadística: investigación científica, estadística empresarial, estadística médica, econometría, investigación de mercado, ciencias sociales, control de calidad y ciencia ambiental. En cuanto a la investigación científica, la estadística se utiliza para diseñar experimentos, recopilar datos y analizar resultados en diversas disciplinas científicas, como la biología, la física, la química y la psicología. En cuanto a la estadística empresarial, las empresas utilizan la estadística para analizar datos de ventas, tendencias del mercado, estudios de mercado, gestión de inventario, análisis financiero, pronósticos y toma de decisiones estratégicas. Mientras que en la estadística médica, la estadística se aplica para analizar ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, datos de salud pública y genética, evaluación de tratamientos y análisis de supervivencia. A continuación, mi compañera Noemí abordará los siguientes campos de aplicación de la estadística. Gracias, maestra Marta Karen. Continuando con la información, les voy a hablar sobre la econometría, la cual combina conceptos de la estadística y la economía para analizar datos económicos, modelar relaciones entre variables, realizar pronósticos económicos y evaluar políticas económicas. Para la investigación de mercado, las empresas utilizan la estadística para recopilar y analizar datos sobre la opinión de los consumidores, preferencias de compra, segmentación de mercado, pruebas de productos y análisis de precios. En disciplinas como la sociología, la ciencia política y la demografía, la estadística se utiliza para analizar datos de encuestas, estudios de población, investigaciones sociales y análisis de datos cualitativos. Para el control de calidad, la estadística se utiliza en la industria para controlar y mejorar la calidad de los productos y procesos mediante técnicas como el control estadístico de procesos, el muestreo de aceptación y el diseño de experimentos. Por último, y algo que estamos viviendo hoy en día, en la ciencia ambiental, la estadística se utiliza para analizar datos ambientales, modelar el cambio climático, evaluar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y tomar decisiones informadas sobre políticas de conservación y gestión de recursos naturales. Estas fueron las aplicaciones de la estadística, y a continuación cedo la participación a mis compañeras Cintia y Aide. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Noemí Landa y Marta Karen García. Me presento con ustedes, soy la maestra Liliana Santiago y a continuación les voy a platicar un poco acerca de lo de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el análisis, resumen y la presentación de resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. Es decir, ofrece un resumen conciso de los datos en forma numérica o gráfica. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es estructurar y representar la información contenida en los datos, resumir y presentar los datos a través de descripciones tabuladas y gráficas, así como apreciar los datos e identificar sus características sobresalientes. La estadística descriptiva comprende tres categorías principales: la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Nosotros podemos organizar los datos en diferentes gráficos. Vamos a seleccionar los gráficos dependiendo del tipo de variable que nos interese representar. Por ejemplo, para la presentación de datos categóricos tenemos la tabla de frecuencia, el gráfico de tortas y el gráfico de barras. Con estos tipos de gráficos tenemos un poco más de acercamiento o los utilizamos más cotidianamente.
Para la representación gráfica de un conjunto de datos numéricos podemos utilizar gráficos de tallos y hojas, histograma, polígono de frecuencias, distribución muestral y poblacional. Algunos ejemplos en los que podemos utilizar la estadística descriptiva, y aquí es importante mencionar que esta estadística descriptiva es aplicable en casi todas las áreas donde se recopilen datos cuantitativos. Por ejemplo, calcular la media de goles por partido de un futbolista, el estudio de ventas de una empresa, la frecuencia de ausencia por parte de los trabajadores de una empresa, casos de enfermedad notificados durante cierto año. Estos son solo algunos ejemplos en donde nosotros podemos aplicar la estadística descriptiva. ¿Cómo podemos realizar esta estadística? Pues primero que nada, tras la etapa de muestreo, es importante primero clasificar, agrupar y ordenar la muestra, tabular y representar los datos de acuerdo a sus frecuencias y calcular medidas que resuman la información que contiene la muestra, así como al finalizar vamos a hacer el análisis de los datos. Esto sería todo por mi parte y a continuación la maestra Cintia Dosal nos va a platicar acerca de lo que es la estadística inferencial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Liliana. Para continuar con este breve tutorial, ahora veamos qué es la estadística inferencial. Es una rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Algunas de sus principales características son las siguientes. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Emplea mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas. También se pueden utilizar análisis de correlación y de regresión, series cronológicas, entre otros. Es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. No es una ciencia exacta, pero sí nos permite una aproximación posible al resultado final. Los objetivos de este tipo de estadística son estimar posibles acontecimientos futuros, definir conclusiones a partir del análisis de muestras, estudiar grandes bloques de información abordando solo una parte de ellos, permitir poner en práctica diversas acciones a partir de la información recopilada. Algunos ejemplos de la aplicación de la estadística inferencial son los siguientes. Sondeos de tendencia de voto. Antes de alguna elección importante, hemos nosotros escuchado hablar que existen algunas encuestadoras o sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y así tener una idea o ir analizando sobre las posibles tendencias que tiene la gente, de quién es su favorito, quién va en segundo lugar, etc. Otro ejemplo son los análisis de mercado. Nos dice aquí que muchas empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales como las encuestas y el focus group. A partir de esto pueden deducir qué productos prefiere la gente y en qué contextos se prefieren. Otro ejemplo es la epidemiología médica. Nos dice aquí que teniendo los datos concretos de afectación de una población, pueden determinarse una o varias enfermedades puntuales. Los epidemiólogos y los especialistas pueden llegar a conclusiones respecto a qué medidas son necesarias para evitar dichas enfermedades y evitar que así estas enfermedades se esparzan y puedan contribuirse a su erradicación, que es algo que nos pasó con el COVID. Al principio nadie sabíamos nada de cómo cuidarnos, de cómo prevenirlo, y conforme fue avanzando las investigaciones y este tipo de estadísticas, pues ya se llegaron a tener ciertos datos que nos permitieron implementar o emplear aquellas, pues digamos, medidas que nos ayudaban a prevenir el contagio. Ahora sí, ¿cuáles serían los pasos para realizar una estadística inferencial? Pues primero que nada sería seleccionar las variables a analizar. En segundo lugar, redactar los indicadores. Luego, seleccionar la población muestra. Enseguida, que es el paso número 4, realizar la encuesta que se va a llevar a cabo. En el paso número 5, pues la recopilación de los resultados. En el paso número 6, el análisis de estos resultados. Y por último, las conclusiones. Es así como llegamos a la presentación de lo que es la estadística inferencial y como damos por terminado este breve tutorial.
Esperamos que les sirva mucho para llevar a cabo en un futuro la aplicación de este tipo de herramienta en alguna de sus posibles investigaciones. Muchas gracias por su atención. Recapitulemos un poco. La estadística es una ciencia que nos permite reunir datos sobre diversos temas, organizarlos para entenderlos mejor y con ello, tomar mejor nuestras decisiones. Sus aplicaciones son diversas ya que sin darnos cuenta, la estadística es parte de nuestra vida diaria. Se menciona también acerca de la estadística descriptiva, la cual, como su nombre lo dice, describe y caracteriza un grupo de datos. En cambio, la estadística inferencial deduce y saca conclusiones acerca de situaciones generales más allá del conjunto de datos obtenidos. La estadística es tan importante, que la ONU estableció, desde 2010, que el 20 de octubre de cada 5 años se conmemore el Día Mundial de la Estadística. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos concluido nuestra participación.